Bien, anoche comenzamos con esta historia. Quiero decirle, está el ingeniero Jorge Boyanich, que enseguida vamos a completar, y él mismo que anoche se emocionó y se impresionó mucho cuando veía el propio informe. Y también está el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Nacional, el doctor Luis Alem, y con él también vamos a estar hablando enseguidita sobre esto, el otro papel prensa, las similitudes entre esto, el caso Graiber, y cómo la justicia va actuando en la República Argentina. Hacemos una síntesis del informe presentado anoche, el otro papel prensa, la historia sobre papel de Tucumán, y enseguida hablamos con el ingeniero Jorge Boyanich. La parte más importante de esta historia comienza aquí, en el microcentro porteño, en la calle Sarmiento al 600. ¿Cuál es su nombre? Jorge Boyanich. ¿Y usted a qué se dedica? Ingeniero naval. Yo ingresé a este edificio a mediados del año 1977 como gerente de planeamiento del proyecto Papel de Tucumán. Mi primera tarea fue estudiar la viabilidad, la factibilidad, si se podía hacer papel de diario con el bagazo de la caña de azúcar. El CEO del proyecto era el doctor Cañete, un abogado tucumano, que había sido colocado para llevar adelante este proyecto. ¿Usted reportaba a él? Era mi jefe directo. La condición que la dictadura militar impuso fue que la planta se instalara en Tucumán. El objetivo era asistir al general Antonio Domingo Bussi, por entonces gobernador de facto, con actividad industrial que le permitiera ofrecer miles de puestos de trabajo en una provincia diezmada por la represión ilegal tras la lucha contra la guerrilla. El grupo Clarín, que era el dueño de Papel Prensa, introdujo a Camillón y a su gente dentro del directorio de la empresa. ¿Los responsables de Papel del Tucumán temían por el accionar del grupo que comandaba Camillón? Sí, porque íbamos a ser competidores y ellos no querían competencia. Y en ningún lugar se encontró la posibilidad de poder fabricar papel de diario y no se podía hacer con bagazo. Y la respuesta de ellos fue muy rápida, que me tenía que ir del país, porque yo era hombre muerto. Quedamos en encontrarnos el 7 de mayo de 1981 en Aeroparque. Contradiciendo las órdenes impuestas por el gobierno militar, el gerente general de Papel del Tucumán, Carlos Cañete, decidió venir a Buenos Aires para plantear al general Videla y al ministro Martínez de Hoz la necesidad de relocalizar la planta en el delta entrerriano, tras la vacante que había dejado Papel del. El jueves 7 de mayo de 1981, Cañete abordó el vuelo 901 de Austral que debía arribar al Aeroparque Metropolitano a las 11 de la mañana. Pero ese avión nunca llegó a destino. Yo llegué a las 10 de la mañana, una hora antes de que llegara el avión. Y era un día lluvioso, pero el movimiento de Aeroparque era normal, aterrizaban aviones. Ingreso al Aeroparque, al hall del Aeroparque, y me encuentro con un personaje que me asusté al verlo. ¿Lo conocía? Sí. ¿Quién era? Jorge Baeza. ¿Quién es Jorge Baeza? En ese momento era la mano derecha de Oscar Camillón y era el grupo que había ingresado a la empresa Clarín. Como muchas otras empresas tenían gente amiga del gobierno militar. Este hombre sale del Aeroparque con este grupo de gente, se acercan al sector del museo y dan órdenes para que un camión, no un Unimog, un viejo camión que estaba acá del ejército, de la Fuerza Aérea, se atraviese en la pista. Ellos habían colocado un artefacto explosivo en el avión. El avión estaba preparado para que explotara, el artefacto estaba preparado para que explotara, o cuando subía
y llegaba a su altitud de crucero y de esa manera explotaba por compresión o iba a explotar por descompresión al aterrizar. Por lo tanto, ellos esperaban que el avión hubiera explotado en el aire apenas salida de Tucumán. Pero no explotó, estaba por llegar a Buenos Aires y había comenzado el descenso. Hay gritos dentro del aeroparque, hay gritos de escenas de familias, de personas, familiares, porque el avión no venía solo con Cañete, venía con muchas otras más personas. Y se producen escenas así típicas de cuando se produce una catástrofe, ¿no? Ya había habido bombas en los aeropuertos, y entonces ellos pensaban estallar el avión y adjudicarle después el atentado a los montoneros. Si Cañete desaparecía, el proyecto de reinstalación de papel del Tucumán se esfumaba y por ende Papel Prensa dejaba de tener competencia. Claro, y quedaba como monopolio único. ¿Y a esta altura del Río de la Plata se cayó el avión? Sí, exactamente enfrente de esta costa de Quilmes, en el kilómetro 14, minutos después de las 11 de la mañana del 7 de mayo de 1981. ¿Cómo fue o cómo fueron esos últimos minutos de acuerdo a lo que usted pudo reconstruir en base a testimonios de personas que rescataron los restos? Bueno, el avión venía de un doble intento fallido de aterrizaje en Aeroparque y remontó hasta aquí, así que puede ser que esté en una velocidad entre los 400 y 500 kilómetros por hora. Estaba volando muy bajo, tenía instrucciones para acercarse a una pista alternativa y explotó metros antes de estrellarse en el agua. ¿En base a qué información usted afirma que la aeronave explotó? Los cuerpos estaban desnudos y sujetos con los cinturones de seguridad. Eso es producto de cuando un avión que está con compresión interna tiene una explosión, o sea, implota, hubo una implosión. Esa implosión absorbió todo lo que podía del avión en segundos y dejó los cuerpos desnudos. Y después se estrelló. Si el avión se hubiera estrellado directamente a 500 kilómetros por hora contra un espejo de agua, es como estrellarse contra una pared de hormigón. Se hubiera totalmente deshecho. Bueno, la información oficial es que en este lugar, que hay 3,50 metros de profundidad, nunca se pudieron encontrar las cajas negras. La información que yo tengo es que las cajas fueron encontradas por un equipo de buzos de La Boca y fueron llevadas a la casa de Jorge Baeza. En esta historia hay varias similitudes con el estallido del avión de David Graeber, que también tuvo directa vinculación con Papel Prensa. ¿Usted lo pensó alguna vez? Sí, hay mucha coincidencia y puede ser que tengan los mismos artesanos. David Graeber murió en un confuso accidente aéreo en México en agosto de 1976. A partir de este episodio, ¿qué ocurre con el proyecto Papel del Tucumán? Vuelve todo a foja cero y se continúa construyendo una fábrica que nunca jamás va a poder producir papel periódico. Un negocio que favoreció claramente los intereses de Papel Prensa. Claro, Papel Prensa se quedó como único y prácticamente el monopolio de la producción de papel para toda Argentina. Si no hubieran ocurrido los hechos que ocurrieron en el servicio de inteligencia en los últimos días, yo no hubiera hablado jamás. Porque el hecho de haber descabezado esa cúpula corrupta, cómplice de todos estos hechos, yo jamás hubiera hablado. ¿Usted se refiere a Antonio Estiuso? Y compañía. Si un juez a usted lo cita a declarar, ¿usted piensa repetir este testimonio? Sí, sí, por favor, usted lo tienen grabado ya. Pero llama la atención que a lo largo de toda esta historia, que tiene como eje central el papel para imprimir diarios, existan dos episodios tan similares. Sí, yo creo que la organización Papel Prensa está manejada por un Heydrich o un Himmler, como quieran llamarlo. Eso no significa que los periodistas tengan las manos manchadas de sangre, pero sí que la cúpula está organizada por gente de ese tipo, ¿no? Está
Jorge Voyanich, y está Luis Salem también, subsecretario de Derechos Humanos. Y le quiero preguntar, Luis, ¿qué similitudes hay con la historia que se conoce, las denuncias de Papel Prensa y esto que... ¿Ustedes conocían esto? En realidad hay similitudes y diferencias. Es decir, el proyecto de Papel de Tucumán aparece después del originario de Papel Prensa. Papel Prensa es un proyecto de la dictadura de Onganía que no se llega a concretar. Después, cuando cae Onganía, lo sucede Levingston primero, Lanusse después, Lanusse llama nuevamente a licitación y otorga permisos para Papel Prensa y para otras dos papeleras, una la de Tucumán y otra en Entre Ríos. La papelera de Tucumán tenía que ver también con un emprendimiento que habían hecho los diarios del interior, que era Copal, una cooperativa que todavía existe de provisión para periódicos y que en algún momento funcionó asociada porque eran periódicos del interior. Ese proyecto en realidad nunca iba a tener viabilidad en la provincia de Tucumán porque la caña de azúcar, el bagazo, no sirve para el papel para periódicos. Podía servir para otro tipo de papeles, para otro tipo de emprendimientos, pero no para papel de periódicos, que es probablemente lo que había advertido Cañete para el año 77, y entonces empieza todo este reclamo a ver si transformamos esto, lo llevamos a otro lugar, porque para papel para periódicos no sirve, ¿no? Obviamente eso a Papel Prensa no le convenía a ninguna competidora que pudiera fabricar papel para periódicos. Mientras estuvieran en Tucumán, hicieron otras cosas, no había problema y terminan, en definitiva, haciendo negocios en conjunto, haciendo negocios con Copal, que siguen hasta la actualidad. Es decir, Papelera de Tucumán, después de la muerte de Cañete, que muere ya cuando ya no están Videla y Martínez de Hoz. En realidad, Videla y Martínez de Hoz termina en marzo del 81, para mayo, cuando estaba se produce el hecho del avión, estaba Viola y Sigot. Aquel ministro que dijo que el que apostaba al dólar perdía, ¿no se acuerdan? ¿Y cómo juega Luis ahí la figura de Bussi? Que parece entonces ya había perdido, en el 81 ya había perdido cierto poder. En realidad en Tucumán se había producido una fuerte devastación, ¿no? Es decir, hay toda una serie de hechos, es decir, el vaciamiento de los ingenios, el caso de Ingenio de Bellavista, Ingenio de Concepción, la muerte y el secuestro, la desaparición de los trabajadores, de todo eso. Entonces habían producido toda una situación y la expulsión aparte de aquellos que Bussi consideraba pobres y que afeaban la provincia y que los echaban hacia otras provincias en camiones, ¿no? Estos son hechos que hay que recordar. Bueno, ahora hay otros que construyen muros en las calles para dividir, ¿no? Es más o menos lo mismo, ¿eh? Entonces, en esa situación, lo que buscaban era reactivar algún tipo de actividad económica que se había perdido en Tucumán, y Papel de Tucumán podía servir para eso, siempre y cuando no interfiriera con otras cosas como podía ser Papel Prensa, ¿no? Entonces, cuando viene Cañete, que ya están Viola y Sigot, era claro que no le iban a dejar instalar una planta para fabricar papel de periódico, si ya la tenían, si ya habían hecho el acuerdo, si ya habían otorgado los créditos a Clarín y a La Nación para que pudieran llevar adelante y terminar de poner en funcionamiento la planta de Papel Prensa. Está bien, pero no hacía falta matarlo, digamos. O sea, se podía cancelar el proyecto, levantar los subsidios y chau. Sí, por supuesto no hacía falta, pero tampoco hacía falta matar o hacer desaparecer a 30.000 personas, y eso lo hizo la dictadura, de la cual eran socios Clarín y La Nación, así que, quiero decir, digo, quiero decir, no hacía falta a los fines que usted está planteando, de que no se no hacía falta, pero obviamente, supongo que Cañete era una figura molesta, porque estaba planteando una alternativa que a ellos no les convenía. Estaba diciendo, acá es posible hacer otra cosa. Luis, un dato que desliza Voyanich en el informe es que la intención de quienes supuestamente diseñaron este atentado era adjudicárselo a una organización... A Montoneros, como ocurría mucho en vos esa sabés época. que hoy hablaba con una fuente y me decía, el único atentado... Para 1981 Montoneros estaba totalmente desmantelado. El único antecedente de atentado que se produjo en la Argentina sobre un avión fue sobre un avión militar, era de gendarmería, y lo perpetra el ERP, en un avión. En realidad fue un atentado cuando Videla iba a levantar un atentado para tratar de terminar con la vida del dictador, que fracasó, ¿no? Pero no hubo otro tipo de atentado. Es decir, Montoneros estaba desmantelado después de la contraofensiva del 79-80, ya no tenía prácticamente fuerza, eran disparates. Jorge, ¿qué pasa después de la muerte o el asesinato de Cañete con el proyecto? Con ustedes. Bueno, yo no pertenecía, yo me había ido del país y había vuelto en diciembre del 80. Exiliado. Bueno, me dijeron que me tenía que ir del país. En esa época, si te quedabas, te mataban. Bueno, yo después de ver todo lo que pasó, por un lado me limité a buscar mi trabajo por lo que sea, como ingeniero, y por otro lado siempre continué investigando todo este hecho, hasta donde pude.
Y eso me llevó a tener todos estos informes y todos estos datos. Después, los años me llevaron a encontrar mucha información de primera calidad que por un lado sabía que estaba, pero por otro lado sabía que no la podía decir. Porque cuando sube Menem al gobierno, esta gente que estaba hasta ahora en la CIDE tomó más poder que nunca prácticamente. Y era muy difícil abrir la boca a decir algo. Pero digo, una vez que muerto Cañete, el proyecto sigue adelante, sí, siguió, y lo instalan en Tucumán. Siguió, es decir, la dictadura sale con la suya. Sí, pero es un proyecto que tenía una degradación impositiva por 25 años, si no se fabricaba papel periódico. El papel periódico tiene un peso de 45 gramos por metro cuadrado. Si fabricaron otra cosa, estaban primero faltando a la ley que les permitía fabricarlo. Por otro lado, estaban haciendo una estafa. Ahora, usted anoche dio muchos nombres de civiles que estaban metidos con la dictadura y que tenían también mucha participación, ¿no? En el proyecto, en la defensa y en lo que vino después también, que usted comentaba, ¿no? Refrésqueme, por favor. Camilión lo nombró. Bueno, lo acabamos de decir. Camilión fue... Todas las empresas... Vamos a remontar, a volver a marzo del 76. En marzo del 76 todo el país sabía que venía el golpe de Estado. Fue el golpe de Estado más anunciado que existió. Sí. Y todo el mundo se quería poner a un amigo del poder en su casa. No había empresa que no tuviera posibilidad de tener un coronel o un general. Clarín tenía a Camilión y lo tenía a toda su banda. Baeza era el segundo de él. Inclusive cuando Camilión después se nombrado en el gobierno de Menem, lo ponen como ministro o lo ponen a Baeza como subsecretario. De hecho, Baeza, hay una placa que lo muestra, Gustavo, es la número 6, Nico, si la tenés a mano, en las figuras documentales que nosotros recabamos para constatar la versión de Voyanich, Baeza fue procesado como parte del listado de procesados funcionarios del gobierno de Menem. Ahí lo tenemos. No es esta no es la número 6. Baeza y su juzgamiento en la voladura de Río Tercero. Claro. A él lo procesan y lo juzgan en la voladura de Río Tercero, como parte integrante del staff del Ministerio de Defensa. Bueno. Ahí tenemos el fallo. Sí, puedo comentar. ¿Sí? En el avión murieron 39. 30. Con la voladura de Río Tercero. Esa cifra se pudo haber multiplicado por 50, porque no ocurrió más víctimas, no sé por qué, porque volaron un arsenal. Sí. Así que esta gente no tenía límites para nada, absolutamente para nada. Por eso me remito a la primera imagen que ustedes pasaron en el día de ayer, cuando yo me pregunto por qué nos tenemos que reunir acá, a 40 metros de profundidad, en el búnker que está ahí en la calle Sarmiento, que creo que todo el mundo desconoce que hay un búnker. Sí, ¿por qué no lo recuerda? ¿Qué hay ahí? Esa fue la embajada de Estados Unidos. Fue comprada por el grupo Bridas y fue entregada en la mitad del año 77. Yo ya había ingresado al grupo por la empresa Papel de Tucumán y formé parte de la gente que recibió, de los infantes de Marina, recibimos el edificio. Sarmiento entre Florida y Maipú. Sí, estaba la embajada y al lado estaba la empresa esa famosa de tarjetas de crédito. ¿Y ahí hay un búnker? Claro, la primera reunión se hace con el presidente, con el doctor Moscarelli, que representaba los diarios del interior, y después con gente de Bridas, el don Alejandro Bulgeroni, y empezamos a bajar por un ascensor. Y yo empecé, bueno, ustedes vieron la bajada que tiene. Sí, es realmente impresionante, tiene varios subsuelos hacia abajo, y vos lo ves y te impresiona ver, digamos, el ancho de los muros. Usted dio un dato sobre 12 pies, 3,60 metros. Hormigón reforzado con acero de alta resistencia. Usted menciona a Moscarelli. Nico, vos fijate que... Espera que complete, que es muy interesante todo lo del búnker. Y bueno, cuando... Y ahí, entonces, empezó a descender en el ascensor. Claro, yo me acuerdo cuando los infantes de Marina me empezaron, bueno, acá esto es para producir de agua, esto para producir oxígeno y nitrógeno para tener aire, acá tenemos alojamientos para la gente, este es un salón comedor, y esto es para que... Y ahí me explicaron que estaba preparado para un atentado nuclear o una bomba atómica que se suponía en esa época el epicentro de disparo iba a ser de impacto al centro de Buenos Aires. Bueno, dije, bueno, está bien, esto lo utilizaron como depósito después. Y después la primera reunión que hacemos de coordinación se hizo ahí, llegamos a hacer como 6 o 7 reuniones. Y una pregunté, ¿por qué no tenemos que reunir acá abajo?
porque nos podíamos reunir en el edificio, teníamos 10 pisos de altura, y muy buenas oficinas. Y la respuesta que recibí es que tenemos como oponente o como enemigo a Camillón y su banda. En ese directorio, Gustavo, y ahora vamos a verlo, nosotros encontramos el boletín oficial original del año 1978, donde aparece publicado, Nico, lo tenemos como placa número 5, en el boletín oficial donde aparecen los nombres de los integrantes del directorio de papel del Tucumán. Esto es del año 78, no es la creación de la empresa, sino que es la composición del directorio final. Y ahí vemos los nombres que aparecen. Aparece, por supuesto, Cañete, pero aparecen otros nombres que estaban ligados a la dictadura militar. Aparece, por ejemplo, Aguirre Lanari, que ocupaba un cargo muy importante. Yo no sé si no fue ministro en la dictadura militar. Sí, fue ministro. Y después también en la democracia fue reciclado. Aparece un mayor, el mayor, creo que se llama Schilling. Sí, mayor Schilling, sí. Era nuestro director de proyecto. De ingeniería no sabía nada. Mayor director de proyecto. Y estaba muy interesado por las rubias bien abundantes. Pero era el hombre que nosotros teníamos arriba de él. Eso no es reprochable. Y eso, claro, ahí está, eso formaba parte del control que los militares querían tener sobre ustedes. No entendía nada, pero estaba el control que tenían sobre ustedes. Ese era el control que uno veía de arriba. Claro. Yo estaba sentado al lado de un tipo que un día se jactó de haber intervenido en la matanza de Trelew. No, acá, Pilar no, Fátima. Una de esas, sí. Sí, cuando mueren los que estaban detenidos en el departamento de policía, son trasladados después de la bomba. Garín. Sí. Y entonces yo digo, me estás haciendo un chiste. Dice, no, yo mismo agarré el arma y empecé a tirar así. Pero yo tenía ese nene sentado al lado mío, como si estuviera ahí. En el directorio de papel del Tucumán. No, en la oficina de ingeniería. Bien. ¿Dónde proyectaban? Sí. Entonces, pero no es lo mismo proyectar con gente normal cuando usted tiene un loco de la guerra que ahora, se las similitudes, hay que volver a este hecho. ¿Puedo nombrar otros personajes más? Sí, por supuesto. Yo tenía enfrente mío al hijo de Menéndez. De Luciano Benjamín Menéndez. Sí. ¿Y qué papel cumplía? Era un pibe que no tiene la culpa de ser el padre, el hijo del padre, pero siempre él recibía militares que venían del tercer cuerpo de ejército. Y al venir los militares nos presentaba. Y como yo tenía un hermano desaparecido, yo noté que en más de una oportunidad me marcaban, ¿no? Y la visita de militares era una vez por semana. Venía con uniforme de fajina y venía y uno escuchaba comentarios de lo que estaba pasando en Tucumán, lo que habían hecho en Tucumán. Y yo, no, eso no es una oficina técnica, es una oficina de proyectos, es una oficina... Claro. ¿Cómo ¿Y usted estaba ahí por necesidad, porque necesitaba trabajar? Yo venía de Alto Paraná, de un proyecto celulósico, y por el contacto del doctor Moscarelli, me llama, porque yo había hecho ya traducciones de planos para la empresa Papel Prensa. ¿Le puedo hacer un comentario de eso? Sí. Cuando se compró Papel Prensa, Graeber no compró la ingeniería, porque la ingeniería de una empresa, de una planta de esa, entre ingeniería básica e ingeniería de detalle, son más o menos entre 7 y 8 millones de dólares. Graeber fue a Finlandia, se fue hasta una fábrica parecida a la materia prima, al sauce que tenemos acá, y dijo, bueno, esa fábrica que está ahí, ¿cuánto costaría la ingeniería? 7 millones de dólares, pero ya está hecha, sí. Y bueno, ¿cuánto sale la copia de los planos? Y los finlandeses le vendieron, la empresa Jaakko Pogre, Jaakko con J, Pogre con Y, le vendió la fotocopia heliográfica de todos los planos de la obra, pero hecha para los finlandeses con el criterio finlandés y en idioma finlandés. Entonces se vino acá en un pallet de avión con ese gasto de 25.000 dólares y se lo tiró a una empresa que se llamaba Ingeniería Tauro. Una empresa que nunca había hecho una planta industrial. Había hecho en edificios en Caballito. Hay unas cuantas torres en Caballito, pero una cosa es una torre y otra cosa es una planta industrial. Y bueno, entonces empezaron a pedir gente para traducir. Y como yo trabajaba en Alto Paraná, me conseguía ganar unas mangos extras. Entonces yo un día lo comenté y ese comentario le llegó a Moscarelli. Y cuando se formó el equipo de papel de Tucumán me dijeron, ¿no querés venir a trabajar acá? ¿Y en Papel Prensa cuánto tiempo estuvo? No, yo nunca llegué a ingresar. No ingresó a Papel Prensa. No, yo trabajaba como claro, extra de traducción de planos para Tauro. Pero digo, acá hay una similitud, ya que usted toca el tema de Papel Prensa, entre la muerte de David Graeber, que también fue en un avión,
que lo hicieron pasar como un accidente, pero Sí, dice pero que en lo realidad hicieron. la muerte de David Graeber es muy similar a la muerte del general Torrijos, Claro, que fue claro. el presidente de Exacto, Panamá. exacto. Es el mismo mecanismo, un Exacto. altímetro descompuesto, lo cual lleva a que el avión tenga que ir hacia otro aeropuerto. Graeber no iba nunca hacia Acapulco, iba hacia Ciudad Exacto. de México, le desvían el avión, le dicen que no puede llegar a México, tiene que ir para otro lado, lo tienen en Dallas dando vueltas, después lo mandan a Acapulco, el altímetro fallado, termina chocando y estrellándose contra un cerro, ¿no? Vamos a recordar a Lidia Papaleo cuando estuvo aquí hace algunas semanas atrás y justamente se refería a lo que en su momento a ella le dijeron que era un accidente y nunca se lo creyeron. Porque está mucha similitud, fíjese usted, en la forma de proceder que tenía la dictadura con lo que cuenta el ingeniero Jorge Voyanich sobre la desaparición del vuelo 901 el 7 de mayo del 81 de Austral. Escuchamos a Lidia Papaleo. David fue un David lo atentado. mataron sin lugar a dudas. David se iba comunicando desde el avión, porque en esa época había que parar, cargar nafta, entonces me llamaba a un teléfono de línea, Obvio, por supuesto. sí. Entonces me decía tal cosa, ya estamos llegando, que y yo estoy segura que cuando él para en Houston y llega, yo estoy en el aeropuerto y él eran las 4 de la mañana y entonces el hombre de torre me dice, salgan a pista porque ahí está llegando el avión. Entonces salimos a pista, el avión no llegó nunca y estuvimos 3 días buscando. Y el cuerpo de David y de los aviadores. Y chocó contra un cerro del Burro, de tan bajito que era. O sea, ¿qué estaba roto? Estaba roto el altímetro. Y los aviadores jamás manejaron el altímetro manual, si no, no hubiera pasado esto. ¿Rigo llegó a conocerlo a Mañeto? ¿Llegó a conocer a los No tengo la menor idea. ¿Usted no supo nunca si eso ocurrió? No. Yo lo que sí supe es que yo estaba en Ciudad de México, en una gran estancia que ellos le llaman Hacienda, Sí. de un señor importantísimo que era Gabriel Alarcón, y estábamos ahí viendo unos maravillosos animales que mostraba él, caballos árabes, etcétera, un hombre dueño de un diario también, del más importante de México, y entonces le dice, David, delante mío, ¿no? Debes vender papel prensa porque te va a costar tu vida. Entonces yo, como había aprendido a callarme la boca, dejar, y a David le molestaba mucho que se los interrumpiera y yo lo sabía, así que yo no pregunté nada. Cuando salimos de ahí, le digo, ¿qué es esto? ¿Qué es papel prensa? Entonces me dice, bueno, papel prensa es una empresa de diario, pero este hombre dice esto, Lidia, vos no tenés que preocuparte, él es mexicano, está muy acostumbrado a estas cosas terribles que suceden acá, me lo limpió totalmente. Entonces cuando llegamos a la casa, en el escritorio que estaba en el cuarto, yo veo un papel con un logo muy hermoso, que me sigue pareciendo hermoso todavía, que era el de papel prensa. Y le digo, ¿y esto qué es? Dice, es el logo de papel prensa. Las 2 bobinas. Bueno, similitudes, ¿no? No había escuchado a esta mujer, pero me dejó mudo. Cañete, ¿usted sabe si lo habían advertido, si había tenido amenazas? Cuando yo le comunico a él, porque yo le hice el informe por escrito, que no se podía hacer papel periódico de 45 gramos, Sí. papel de 90 se puede hacer, pero eso no sirve para el diario. La reacción de él conmigo fue bastante fea. Prácticamente se enojó muchísimo. Porque no entiendo, un ejecutivo está a cargo de él, viene un tipo y le dice, mira, esto va a terminar en un fracaso. Pero yo exiliado, yo vivía en España, con vía Telex, empecé a recibir comunicación de él, donde empezó a reflexionar y donde él empezó a entender que estaban yendo a una vía muerta con esto. Y aparte era un tipo muy correcto, con lo cual él hubiera nunca prestado a la falacia de fabricar un papel que no era, usufructando los beneficios impositivos. Era un tipo muy correcto. Yo creo que nunca hubiera aceptado lo que terminó haciendo la empresa, ¿no? Fabricando otra cosa. Así que en algún momento él debe haber por ahí comentado a alguien dentro del círculo. Usted estaba rodeado de militares todo el día. Claro. Sabían todos los movimientos, Sí. sabían vida y obra de lo que En hacían. el tiempo que yo viví en España me encantaba respirar. Acá uno llegaba y vivía en una escafandra prácticamente. Pero el negocio, digamos, él lo explicó, pero me parece importante remarcarlo. El negocio era que había exenciones impositivas Sí, sí. planteadas para aquellas plantas que produjeran el papel. Papel de Tucumán no podía hacerlo. ¿Sabés lo que hacía, Gustavo?
importaba el papel. Lo traía de afuera para poder de alguna forma estaba cometiendo una irregularidad desde el punto de vista impositivo, porque gozaba del beneficio. Finalmente, Papel de Tucumán a fines de los 80 termina liquidándose, en 1991 se liquida del todo, el Grupo Brida ya se había ido, lo había dejado de extinguirse, y termina reciclado en lo que es hoy la Papelera Tucumán, que curiosamente está en San Justo y que pasó a ser propiedad de la familia Pierri, ¿no? Sí. Que compraron la quiebra, ¿no? No tiene Sí, nada claro, que ver no tiene absolutamente nada que ver con lo otro. Digo, no tienen Claro. que ver con el origen. Ahora, digo, son similitudes, ¿no? Bueno, digo, pero para lo que una pasa es que acá investigación judicial. lo que es porque, importante... digo, usted, obviamente que esto, a ver, después los familiares del vuelo de Austral 901, ¿en algún momento hicieron algo? ¿La justicia investigó o no se investigó, se tapó todo? Yo, ya le digo, por mi cuenta, sí, seguí el tema. Mucha información que apareció en internet y en publicaciones empezó a borrarse, a desaparecer. La investigación que hizo la Gaceta de Tucumán, que está 25 años después. Bueno, tenemos la placa, Nico, fíjate en el número 3, la Gaceta y su data sobre el avión siniestrado, ahí te figura. Pues fíjate cómo arranca la crónica de la colega que 25 años después, en el año 2006, escribe esto, el último diálogo del avión de Austral, y vos fíjate que en el texto arranca diciendo lo que Voynich venía sosteniendo, y que es que los cuerpos aparecieron amarrados y desnudos en el interior del avión. Él explicó técnicamente a qué razón se debería esto, que tiene que ver con esto de la idea de que implosionó, a diferencia de lo que se dijo oficialmente, que es que el avión había caído. Había varios testimonios. Acá tenés la transcripción del comienzo de esa nota, de una colega tucumana con la que tomé contacto y tuvo la amabilidad de facilitarme. Vos sabés que este link vos no podés entrar directamente. En la Gaceta de Tucumán está borrado ese link. Tuvimos que entrar a través de una cuenta, o sea, a través de un mecanismo indirecto, porque vos ponés vuelo 901 en el buscador y no te remite ninguna nota en la Gaceta de Tucumán. Gracias a la gentileza de la colega y de otros compañeros llegamos a esta información. Pero hay otra cosa interesante. Nosotros accedimos al informe de la Junta, es el último, Nico, el documento oficial con pericia del avión, de la Junta que efectúa todos los análisis de los accidentes de los aviones siniestrados. Y vos fíjate que en este documento, que es un documento oficial, más allá de la reproducción de las versiones que había sobre esto, hace referencia a un dato que es altamente significativo, y que es que faltaban, Gustavo, nunca se encontraron las dos cajas, se llaman cajas negras. Las cajas negras, claro. Hay dos, o sea, y una nunca de backup. aparecieron. Ninguna de las dos, fíjate, ahí está señalado en el informe oficial, ninguna de las dos apareció. Y esto ya marca algo sugestivo, ¿no? O sea, en un lugar como, por ejemplo, lo que ocurrió hace poco con Germanwings, en las Alpes. En el medio de los Alpes suizos encontraron en la caja Sí, negra. en menos de 24 horas horas. no las ubicaron. Eso. Perdón. Por eso digo, pero es todo parte de la misma historia. Es decir, cuando al principio del programa se hablaba de lo que le pasó a Víctor Hugo, que parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Porque se trata de la misma gente que se apropió de la palabra en un momento, que hoy se apropia de los espacios públicos, que cree ser la única dueña de lo que se puede decir o no, y que actúa de la misma forma. Si cambian los tiempos, antes se asociaba con la dictadura que hacía desaparecer, secuestrar, torturar, matar gente. Hoy tiene matones a sueldo que impiden que se hagan investigaciones. Pero es lo mismo. Perdón, quería continuar. Sí. El avión del alemán se estrelló contra los cerros y tuvieron que perforar la roca 7 metros para obtener las cajas negras. O sea, las cajas negras de un avión que impacta en velocidad de caída se introdujeron 7 metros dentro de la roca. Están todos los diarios. Y aún así se mantiene intacto. Sí, sí, por supuesto. Acá, en 3 metros de agua, Sí, que aparte, claro, nunca la pudieron encontrar. ni la habrán buscado. No. Las encontraron, pero no Quiero decir algo también, porque a raíz de su testimonio, hoy se comunicaron, no vamos a dar muchos datos por ahora porque estamos en un proceso de tomar contacto, pero hoy se comunicaron familiares del vuelo 901 con nosotros. Y si hay otros familiares, les vamos a pedir que se comuniquen con nosotros porque vamos a seguir adelante con esta investigación y sería muy importante
porque justamente hoy uno de los familiares que se comunicó con Mauro Federico tenían la misma sensación que tiene usted, ¿no? De que el vuelo había sido un atentado. Luis, ¿es factible, pregunto yo, abrir una causa en función En realidad, los fiscales que si han escuchado el testimonio del pero ingeniero esto se puede Boyani, sumar a lo que ya se está investigando. lo que tiene que hacer es llamarlo a declarar, claro, pedirle todos los datos y abrir una causa para determinar si efectivamente se produjo una explosión y si eso es en el marco de lo que fue el plan sistemático de despliegue de la dictadura y por lo tanto constituye un crimen de lesa humanidad. Usted, aprovechamos que está usted y que le agradecemos una vez más que haya estado presente, porque también anoche el ingeniero habló que Estiuso tenía en la CIDE, ¿qué era lo que dijo usted que tenía Estiuso en la CIDE? En la oficina de la calle Estados Unidos, donde figura lo que se llama contrainteligencia, en un archivo B está un dossier donde yo pude ver fotos. Vi la foto cuando el avión es como explota en el aire, es como si uno agarrara el avión y lo quebrara así. Esa es la explosión. ¿Hay fotos de eso? Sí, en la carpeta esa están esas fotos. ¿De dónde eso está, eso está en la CIDE. Digo, sería importante que ahora que se están desclasificando mucho y que se está destapando mucha olla, Luis se pueda también acceder a esa información, ¿no? Sí, es que está. Bueno, yo lo aclaré ayer. En el momento que yo lo dije, debe estar operando alguna de las gente que yo nombré para hacerlo desaparecer. Bueno, lo cierto es que, a pesar de todo, si estos se quiere investigar, bueno, hay un montón de datos que tiene el ingeniero que los puede aportar, cualquier fiscal está en condiciones de hacerlo, de requerir la información, incluso lo que es hoy la Agencia Federal. Lo importante es que se declara crimen de lesa humanidad, para que esto pase lo tiempo que pase, se siga investigando. Para que sea imprescriptible. Exactamente, para ser imprescriptible. ¿Puedo contar algo, Gustavo, que ocurrió en el transcurso de esta investigación, que ya tiene más de 3 semanas? Como contamos ayer, Boyanich dejó un correo electrónico con sus iniciales y su celular, y nosotros nos conectamos con él. En un momento determinado, luego de mantener una conversación, él me dice, por seguridad, en vez de hablar por el celular, ¿por qué no me llama a un teléfono de línea? Y me da el teléfono de línea de lo que era su casa. Yo tomo nota, cuelgo y llamo. Me atiende una niña, me dice, no, acá no hay nadie, qué sé yo. Vuelvo a llamar, insisto, me atiende la niña de vuelta, me pasa con la madre y me dice, no, discúlpeme, acá no vive nadie de este apellido. Entonces lo llamo y digo, mira, me parece que lo anoté mal. Me lo paso y digo, a ver, espera. Y llamo, mientras tenía con él el celular, llamo y me vuelve a atender la mujer. Me llamó muchísimo la atención esto, se lo comenté a él. ¿Y qué explicación le dieron, Boyanich? Bueno, pero primero déjame que cuente cómo, porque yo me entero por vos, que yo no tenía mi teléfono, porque media hora antes había recibido llamadas normales de mi grupo a mi teléfono, o sea que me lo cortaron antes que vos llamaras. Y lo primero que hice fue marcar el 121. Eso me permitió averiguar los gastos del teléfono y el número de teléfono que yo tenía. Y ahí me enteré que mi teléfono ya había cambiado hasta la característica. Ningún número de los 7 números, sacando el 4, de los 7 números correspondían a mi línea. Y encima ni siquiera correspondía a un par de mi barrio. O sea, era un teléfono de una zona que estábamos a 30 cuadras de casa. Lo menciono no porque particularmente ¿Pero qué pasó? Es rarísimo, nadie... Durante 4 días yo tuve el teléfono de alguien que vive frente al Alvear, más o menos. Y yo estoy más cerca de Plaza Italia. Eso por un lado. Y cada vez que yo marcaba en ese teléfono, que no era el mío, pidiendo reparaciones, me decían que sí, que mi reparación ya estaba pedida. Acordada. Hasta que, bueno, hice algo, raro, ¿no? hice una cosa... Realmente fue muy raro, Gustavo. Yo por eso lo menciono, porque nos llamó mucho la atención en una investigación que tiene muchos puntos raros. Raro no, es lo que yo les dije a ustedes. Este hombre lo habrán echado, lo habrán sacado, pero tiene unas ramificaciones en todos lados. No solamente en el Estado, sino también en muchas empresas privadas. Esta empresa es una empresa privada de teléfonos. A mí alguien me sacó el pan. Y después, cuando yo llamo, y después de tanto insistir, y aparentemente he tocado a alguien que correspondía por la llamada, me lo arreglaron. Y cuando me lo arreglaron me dijeron que era un problema de computadoras. Bueno, Luis, gracias. La decisión que hoy tomó la Cámara... La decisión que hoy toma la Cámara es importantísima porque en realidad cuando tanto el fiscal como nosotros habíamos apelado el rechazo a las indagatorias
de Bartolomé Mitre, de Ernestina Herrera de Noble, de Héctor Mañeto, de Gainza Paz. Bueno, el juez había rechazado la apelación, había dicho que era un auto no apelable. Tuvimos que ir en queja ante la Cámara y la Cámara aceptó esa queja, abrió el recurso y ahora va a resolver si efectivamente corresponde llamar a indagatoria, como suponemos todos que es lo que tiene que hacer, después de 5 años. Bueno, Ercolini lo que dice, que le respondió al fiscal, es que no tiene elementos para citar la indagatoria. ¿Es así? No, a ver, desde que cuando se presentó la querella, con los elementos que aportamos ahí, entre los cuales está, por ejemplo, el libro del que hablamos hace algunos... El poder de la sombra. El poder de la sombra, y otra serie de elementos de las actas de la Junta, de los testimonios que ya se habían declarado en otros juicios, como el juicio de Camps. Con todo eso ya había elementos más que suficientes. Bueno, lo del libro de Camps es impresionante, lo mostramos acá, lo revelamos porque cuenta con lujo de detalles todo, en primera persona. Y además dice que la Junta Militar había decidido que el grupo se disolvía y que Papel Prensa pasaba a los diarios. ¿Qué más necesitaba? Bueno, les voy adelantando, estamos trabajando y el próximo lunes vamos a mostrar un documento exclusivo, el propio Videla hablando sobre la persecución a los Greiber y sobre el tema papel prensa. Es algo exclusivo, nunca se vio y además eso vamos a mostrarlo con lo que sí mostramos en su momento, las actas de las dictaduras que hacían mención, las actas secretas que hacían mención a todo el proceso que se estaba haciendo. Así que eso el próximo lunes. Mauro, ¿vos querías agregar algo? No, simplemente repetir lo que vos dijiste. Si hay familiares de las víctimas del vuelo 901, se pueden comunicar con nosotros al canal a través de nuestras cuentas de Twitter. Incluso ustedes pueden pedir, nosotros lo seguimos y vamos a continuar buscando. Así como lo hicimos con Iron Mountain hasta las últimas consecuencias, la información relacionada con este misterioso vuelo 901, lo que denunció Voyanic, disparó una investigación que esperemos que continúe. Le agradezco, ingeniero. Sí, puede agregar que hubo 4 pasajeros que fueron retirados del avión. Antes de despegar. Sí. ¿Por qué motivo? Bueno, Mauro habló con uno. Sí, en realidad nosotros en la búsqueda de información lo que hicimos fue comunicarnos con personal que había trabajado en Papel del Tucumán. Uno de ellos es un contador, no lo voy a mencionar, él sabe de quién estoy hablando porque hablé con él y él me contó parte de esta historia. Por supuesto, en algunos puntos difiere diametralmente con lo que plantea Voyanic, pero ciertamente lo que sí me dijo es que él estaba ahí y debía volver a Buenos Aires en el vuelo en el que ¿Pero viajó. quién? ¿Les dieron una orden de que no suban al avión? ¿Quién los retiró? ¿Hubo una orden que le dijeron ustedes 4 no suban porque entonces se corrobora que iba el avión a explotar? Alguien les avisó que no tenía que viajar. A algunos, como en este caso, le inventaron una reunión y a otros le dijeron que por qué no tomaba el vuelo del otro día. Pero en las reservas del vuelo iban a venir 4 personas junto con Cañete del proyecto Papel de Tucumán. Ah, ¿eran del mismo proyecto? Sí, yo no hablo del resto de los pasajeros. Eran del mismo proyecto. Sí. Y sobre el único que subió fue Cañete, que fue el que murió. Y yo creo que, repito, creo que fue un magnicidio, o como quieran llamarlo, un crimen de lesa humanidad, uno más de lo que cometió la dictadura. Bueno, gracias por la valentía de contar y de ponerse a disposición de la justicia que también se puede investigar. Gracias, No, por favor. Gracias.